¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión ahorita fui a traer jalando aquí cerca de donde estoy yo trabajando un carrito. Es un 2004 Nissan Altima. El cliente dice que se apagó corriendo, no hizo nada, dice que nada más empezó como a pegar unos brincos, se apagó y ya no supo nada. Fui y traté de checar primero a ver qué códigos me daba y mi computadora no se estaba conectando. Siempre que no se conecta, checo, bueno, principalmente yo miraba que la computadora sí me marcaba el voltaje del carro. Entonces cuando es eso, a veces raro, a veces es un fusible, a veces es algo más eléctrico, algún otro problema que está dando el carro. Entonces ya empecé ahorita como quiera, lo traje jalando y al quitarle el plástico de arriba, el que cubre aquí el motor, empecé a ver que una de las bobinas estaba explotada. Porque cabe mencionar que cuando yo llegué a revisar el carro, empecé a sentir un olor fuerte como a quemado y no sabía de dónde venía. Entonces estuve checando bien y miren, acá tengo la bobina. Entonces noté que la bobina se había reventado. Miren, si la pueden ver, hasta ahí ahorita se cayó el pedacito de plástico. Miren, ese pedazo de plástico quemado, ese salía de por aquí. Entonces ya me han pasado muchas veces que cuando una bobina explota, normalmente es un problema de la computadora. Cuando la computadora falla, empieza a mandar mucho voltaje y explota las bobinas. Ya lo he visto varias veces ese problema en Hondas, en Fords, en diferentes tipos de marcas de vehículos. Cuando explota la bobina, no importa que le pongas otra, te la va a volver a explotar, porque ya la computadora está mal y queda como mandando, como les digo, voltaje de más. Ahorita primero, antes de llegar a ese diagnóstico, voy a revisar todo lo que pueda. Ahorita aquí apenas empecé a checar aquí los fusibles y aquí noto este que está aquí, el que estoy apuntando es un 15. Entonces, ¿dónde tengo la tapa? Aquí tengo la tapa. Esta tapa parecía que no, apenas estaba sacando el diagrama, pensé que no marcaba dónde de los fusibles. Pero bueno, el 15 que les digo viene siendo ese, que dice Ignition. No sé si lo alcanzan a ver. Ese puede ser por lo que ahorita no me estoy dando la corriente allá adentro para mi computadora o la señal para ver qué es lo que está pasando con el motor. Muchas veces cuando es un módulo en especial, que es el que no reacciona, por ejemplo, que me lea ABS, que me lea transmisión y que me lea todo, menos la computadora del motor, es un signo de que esa es la que está en problemas. Si a veces es el del ABS el que no quiere leer por ningún motivo y ya rechecaron todos los fusibles y todo lo que pueda haber por haber eléctrico para ese módulo, posiblemente también sea siempre el módulo ese. Es una manera en la que más o menos me voy guiando por dónde está el problema. Voy a cambiar este fusible ahorita, el de la ignición, y voy a ver qué le miro ahí de más, que si se conecta, si no se conecta, si tengo corriente. Ahorita me encontré por ahí una bobina vieja, es de Nissan también, pero es otro tipo de Nissan. Ahí me la encontré, el conector quedó. Ahorita voy a checar a ver si ya tiene chispa, porque ahorita no tiene chispa. Ya le chequé las demás, las que no se ve que explotaron, pero ahorita voy a checar a ver si es algo que no tenga que ser la computadora. Les digo, para mí es un problema de computadora, pero voy a tener que llegar hasta el final para ver si sí es o no es. Bueno, ahorita le cambié el fusible que les dije de ignición, que estaba quemado y no hizo nada. Le cambié el relay, que es el de ignición, tampoco hizo nada. O sea, yo tenía uno aquí para probarlos. Se lo cambié también con este también lo cambié con el de la computadora, tampoco hizo nada. Entonces ahorita le quité la computadora y voy a tratar de conseguir una usada y la voy a conectar y sin programar, sin nada. Muchas veces ya con eso es suficiente como para que dé comunicación con la computadora, aunque no esté programada. Aquí la tengo, la que le quité. Esa va ahí en la guantera ahí abajo. Hay que quitarle la parte que lleva ahí detrás de la guantera, y en la mera esquina ahí va a estar. Esa nada más lleva lo que es un cable de tierra aquí, el conector aquí en el plug, nomás le pican aquí por dentro y se sale, y lleva otro tornillo acá. Es todo lo que lleva, la sacan así completa. Entonces voy a conseguirla y ya que la tenga la voy a conectar antes de programarla para ver si me da comunicación ahora sí, porque como les digo, no me da comunicación para revisar códigos ni nada. Con lo único que se conecta es con el Body Control Mayo. De ahí en fuera no tiene comunicación de nada.
pues vamos a conseguirla y a seguir el video. Bueno amigos, aquí me acaba de llegar la computadora que ordené por eBay. La ordené con la misma numeración. Y ahorita que le estoy poniendo la computadora a ver si la lee. En esta sí hay conectividad. En esta nos da este código. Yo creo que es de que la tienen que programar. Allá tengo, miren, ahí tengo la que me llegó ahorita, la 5B, y los demás números son iguales. Aquí está esta también. Esta es la que traía el carro. Entonces ahorita la tengo nada más ahí puesta para checarla, y con esta sí me da continuidad al motor, lo que no me daba la otra. Entonces vamos a llamar al programador para que venga a programárnosla y a ver si ahora sí ya lo podemos prender. Bueno amigos, aquí ya vino el programador. Aquí está el chavo que trae todo su equipo de llaves, computadoras, todo vino a programar. Ahorita ya nos programó la computadora, ya prendió el carro, ya quedó bien. Ahorita lo único que puse fue que le chequé porque las bobinas 2 no trabajaron. Le puse unas usadas que tenía ahí para calarlas, y ya trabajó con esas. Ahorita le voy a ordenar mejor las bobinas nuevas para que ya no haya problema, para que quede bien. Voy a borrar códigos. Ahorita les enseño, ahorita que ya tenga todo puesto listo, pero por lo pronto ya prendió el carro amigos. Otra cosa que cabe mencionar es que cuando yo fui a recoger este carro, que les digo que al cliente se le apagó nada más así y lo traje, otra cosa que yo miraba era que los abanicos estaban prendidos todo el tiempo, no se apagaban. Y eso yo no lo sabía porque a mí no me había pasado ese problema cuando yo checaba este tipo de computadoras, que siempre que me fallaban era que se explotaba la bobina, que les metía mucho voltaje. Les checabas el voltaje y estaba metiéndole mucho voltaje. Entonces yo veía ese problema siempre y dije, no, pues es la computadora. No sé si recuerdan, les mostré que le cambié fusibles aquí, le cambié fusibles acá, creo también. Todo lo de ignición, todo eso que se había quemado ya ahorita estaba bien y no prendía el carro, no había comunicación. Con la computadora nueva inmediatamente hubo comunicación. Y lo que noté fue cuando le puse la usada, yo no la programé luego, primero la puse para ver que hubiera comunicación. Y ahora sí, si había comunicación, ahora sí llamaba al programador. Si seguía sin haber comunicación, iba a seguir checando a ver si tenía otro problema, que no haya sido la computadora o algo, para no gastar también en la programada antes de encontrar el problema. Pero lo que él me dijo, y yo no sabía, me dijo, oye, si no se te quedaron los abanicos prendidos. Y les dije, fíjate que sí quedan prendidos. Dice, porque me ha pasado que cuando voy a programar computadoras me han dicho que a veces que los abanicos se les han quedado prendidos. Entonces a mí en todas las que había puesto antes, he puesto de Hondas, de Ford y de varios con el mismo problema. Nunca me había pasado que se me quedaron los abanicos, pero les digo para que si ustedes no lo sabían, al igual que yo, y que les pasó algo de estos, que les explotó su bobina, y si también ven que les quedaron los abanicos encendidos, es otra de las razones por las que, otra cosa que acertaría más en el diagnóstico para la computadora. Pues déjenme ponerle aquí lo que le falta. También les voy a recomendar cambiar lo que es la tapa, porque ya tira aceite adentro y afuera, entonces va a ocupar la tapa. Creo que no te venden los empaques, en este Nissan te venden la tapa completa. Pues vamos a terminarlo ya para terminar el video amigos. Bueno camaradas, aquí llegamos al final del video. Como les dije, aquí les tengo ya, ahora ya como pueden ver la computadora, ahora sí ya me da todos los sensores, ya puedo checar todo lo del carro. Hay comunicación, hay todo, el carro está trabajando, ahí lo pueden ver, está trabajando. Aquí ya nada más ahorita le voy a armar lo que viene siendo ahí donde va la computadora. La voy a acomodar donde va bien, le voy a poner ahí la guantera. Ahí está la computadora viejita, se verá que se lo voy a poner a la otra para que se acomode ahí donde va. Y aquí ya lo tenemos trabajando. Ahí está su kit de bobinas nuevas. Esta necesita que le cambien el empaque de ahí que está tirando, como les dije anteriormente. Pero todo está trabajando bien, el carro está trabajando muy bien. Así que recuerden una vez más lo que me dijo el programador, que los abanicos se quedan prendidos cuando muchas veces se daña la computadora. Yo les digo, a mí nunca me ha pasado de todos los carros que yo he visto que me hacen ese problema, que me explota la bobina. Nunca me ha quedado una computadora así con los abanicos prendidos, pero pues me la he hecho a la bolsa
le agradezco la enseñanza, esa yo no la sabía, pero sí noté que me quedaban prendidos los abanicos desde que lo traje y lo empecé a checar. Yo pensé que se había dañado algún sensor o algo, todavía no sabía bien qué era el problema que tenía cuando recién lo traje. Entonces yo lo que hice fue desconectarlos para empezar a checar fusibles y todo. Ya después ya me di cuenta que era la computadora y el programador fue el que me dijo que si no se me habían quedado los abanicos prendidos. Entonces esa ya es una experiencia nueva que tengo para el futuro. Acuérdense que le chequé los relés que les dije aquí, el fusible, y también aquí le checamos lo que estaba de ignición quemado. Y pues ahí está, amigos, ahí está el video completo de la reparación, para que se la echen a la bolsa una más de experiencias que a uno le van costando ahí batallarle un poquillo para checarlas. Ahí uno se las pasa para que se las echen ustedes a la bolsa si les pasa un problema parecido. Pues aquí les dejo, aquí terminamos el video. Voy a terminar de armar todo, amigos, para ya entregar el carro que ya lo están ocupando. Pues ahí nos estamos viendo en un nuevo video. Si les sirvió, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo, denle la campanita de notificaciones para que cuando salga un nuevo video, luego les deje saber que ya hay nuevo contenido. Pues ahí nos estamos viendo en un nuevo video, amigos, espero sea pronto. Sin más, ahí los dejo, nos vemos.